las voces, una sola voz. La 8, escuchémonos. Elegiste la 8, el medio justo. Personas hay muchas y cada día más. Algunos pasan por la vida indiferentes, un número más. Otras no pasan inadvertidas. Esas dejan huella, forman los notables. Los notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecini. Hasta las 13, aquí en la 8. Los notables. Pregunte usted, charle con ellos, diga qué quiere saber de los notables. Pregunte usted. En su primer discurso como presidente, el ingeniero Mauricio Macri subrayó: uno de los grandes desafíos que va a tener nuestro gobierno es el de combatir el narcotráfico como ningún otro gobierno lo hizo antes. Vamos a encarar este tema de frente y vamos a trabajar con inteligencia y decisión. Aunque el narcotráfico ha crecido en los últimos años de manera alarmante, estamos a tiempo de impedir que se consolide. La primera pregunta que nos surge es la siguiente: ¿es verdad que estamos a tiempo de impedir que se consolide? Una manera de encontrar la respuesta es analizar la historia de la droga en nuestro país y su relación con el poder. Dos periodistas que investigaron profundamente el tema publicaron recientemente un libro que se llama Historia de la droga en Argentina, donde recorren un camino cronológico que arranca desde hace unos 100 años, cuando la droga todavía era legal, hasta los últimos tiempos, con la entrada de los carteles en nuestro territorio. Los dos periodistas son nuestros invitados, así que les damos la bienvenida a Mauro Federico y a Ignacio Ramírez, ambos de amplia experiencia en medios nacionales, especializados en la investigación de temas vinculados con la droga, la corrupción y las redes delictivas. El actual gobierno insiste en enfrentar el narcotráfico de frente. ¿Con qué cosas va a chocar así, de frente? ¿Es posible que la droga se haya instalado con tanta fuerza en Argentina en los últimos años sin la complicidad de funcionarios, policías y jueces? ¿Tendrá que enfrentar el gobierno de Cambiemos a esos personajes para poder decir que estamos realmente ante un cambio? ¿Tendremos los ciudadanos comunes un delimitado cuadro de situación y el conocimiento debido acerca de lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar con la droga? Analizando la historia, es posible que lleguemos a lo que podría ser la solución del presente. Con Mauro Federico e Ignacio Ramírez empieza otro programa imperdible de Los Notables. Los notables. Bienvenidos, ¿cómo les va, Mauro, Ignacio? Hola, ¿cómo andan? Qué lindo otra vez estar por acá, la verdad un gustazo, ¿eh? Qué lindo tener la posibilidad de una mañana charlando con periodistas. Bienvenido. Ignacio, le damos la bienvenida. Está debutando, claro. Está debutando, sí. Las primeras veces son difíciles. No, vos relajate. Bueno. Relajate y gozá. Y gozá, claro. Y bueno, trataremos. Bueno, a ver. Voy a empezar por algo que recién decía Oscar en la introducción a esta mañana, que tiene que ver con, claro, el primer discurso del presidente flamante en la legislatura, hablando de algunos de los ejes importantes sobre los que va a moverse el gobierno de Cambiemos, y tocó el tema narcotráfico, habló de una pelea contra el narcotráfico. ¿Estamos a tiempo de dar esa batalla? Yo creo que sí, me parece que a pesar de lo poco que se ha hecho en los últimos 15 o 20 años para impedir la instalación de los grupos que ya se han instalado en la Argentina, me da la impresión que todavía no se ha abordado de manera frontal el combate contra lo que debió haberse combatido y no se combatió, que es la recuperación que el narcotráfico busca del recurso económico, la forma en la que el narcotráfico hace circular el capital que genera la venta de estupefacientes y de qué manera lo instala
a través de empresas legales e ilegales en nuestro país. Es decir que, porque, bueno, ustedes lo vamos a ir hablando a lo largo de la mañana, Historia de la droga en la Argentina es un libro de una rigurosidad en la investigación increíble. Evidentemente les ha llevado mucho tiempo hacer este libro. ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años de 3 investigación. años de investigación más todo el trabajo nuestro. Tenemos más de 40 años todos y nos dedicamos básicamente al tema, así que Así que está la conocen. vida plasmada. Claro, Con Nacho conocen. nos conocemos ya hace 10 años y nos conocimos trabajando en estos temas, investigando estos temas en producciones televisivas. Y realmente en ese momento ya percibíamos, 2005, 2006, de qué forma la cuestión se iba complicando y qué poca bolilla le daban las autoridades políticas al tema. Lo que quería preguntarles es, esta es una pelea que en el mundo aparentemente se va perdiendo contra el narcotráfico. Por eso la pregunta es, ¿desde qué lugar, y por lo que vos decías recién, Mauro, evidentemente tiene que ver con lo económico, con el negocio, pero ¿desde qué lugar se enfrenta? Mira, vos lo decís muy bien, el famoso paradigma de la guerra frontal contra las drogas, que lanzó un presidente norteamericano hace ya 45 años, Richard Nixon, fracasó. O sea, en 40 años las drogas no hicieron el narcotráfico, las organizaciones narcocriminales no hicieron otra cosa que crecer, expandirse y consolidarse en el mundo. Entonces, lo que se viene proponiendo, nosotros lo recogemos en el libro, lo que se viene proponiendo desde diferentes estratos intelectuales, políticos, de gente que ha pasado por los estados, como Fernando Enrique Cardoso, como Mario Vargas Llosa, o sea, gente incluso de diferentes extracciones ideológicas, Gabriel García Márquez en su momento, es abordar el paradigma desde otra perspectiva, ya no de la lucha frontal contra las drogas. Ahí perdés. Y la droga no es la droga es la sustancia, vos no te puedes pelear con la sustancia, por lo que tenés que atacar son a las organizaciones que han hecho negocios con la droga, con la trata de personas, con el tráfico de armas. O sea, a eso es a lo que no se apuntó nunca en esto. A ver, en el fondo le tenés que generar un territorio que no le sea rentable. ¿Es eso, Ignacio? Yo creo que un buen puntapié para empezar a luchar contra las drogas. Nosotros, cuando hablaba Mauro de producciones televisivas, cuando en el 2001 empezábamos a hablar del Paco, la gente nos miraba como si fuéramos dos seres extraños. Y en realidad nosotros estábamos viendo que las calles comenzaban a tener un nuevo veneno que era un residuo y que iba a generar un gran problema, y la gente se nos reía, nos trataron de amarillos, y pasaron 15 años y el problema sigue estando. Me parece que hay una estructura, en mi caso particular, perdí muchos amigos, muchos familiares en este tema de este veneno, y creo que es muy peligroso este fenómeno que se está dando actualmente, en donde hay comunicadores sociales que deciden simplificar un tema, como puede ser fumar un porro, y creo que existe una suerte de consumo responsable que abarca un 1% del 100%. El 99% siempre tiene una realidad muy oscura, muy complicada, que tiene 3 caminos, que es la muerte, la cárcel o la pérdida, ¿no? Bueno, ahí voy, me parece que si vos apuntás la guerra, si el enemigo es la persona que consume, o sea, Como sigue estando, ¿no? si vos focalizás la guerra en el consumidor, en el pequeño consumidor, mira una estadística que nosotros el otro día reproducíamos a través de redes sociales, 6 de cada 10 procesos judiciales, 6 de cada 10, en la ciudad de Buenos Aires, ahora, no hace 10 años, ahora son contra consumidores que tenían en su poder menos de 5 gramos de sustancia y que tenían entre 17 y 23 años. Eso es luchar contra el narcotráfico. Pero ahora, ¿eso demuestra que están haciendo algo o no? Digamos, a esto me refiero. Sí, están es una haciendo pantalla, estadística. Digo, es una Están pantalla haciendo para estadística. decir, luchamos contra esto, pero en realidad no lo están haciendo. No van contra los grandes. Haciendo estadística con la cantidad de bultos de consumidores, porque si yo detengo a 20 personas que tenían 5 gramos entre los 20, en realidad la estadística va a decir que existen 20 causas y 5 gramos, y en el volumen generalmente da un número
que es bastante preocupante, que son chicos. Me quiero quedar con algo que dijiste, Ignacio, recién, que tiene que ver con el discurso. Somos, o hay un enorme sector de la sociedad, o de los comunicadores, imagino que ahí incluimos artistas, famosos y demás, que tienen una mirada complaciente para con el consumo de ciertas drogas. Para mí, absolutamente. Para mí es muy peligroso, sobre todo cuando uno estuvo en la vereda de enfrente. Sobre todo cuando alguien vio la tristeza y los corazones derrotados por haber perdido un familiar. Y las familias quedan destrozadas. Y hay mucha gente que está luchando. De hecho, el libro se lo dedicamos a todas esas familias y a todas esas personas que perdieron un ser querido. Y me parece que hoy por hoy hay comunicadores, artistas, músicos que se toman el tema a la ligera y generan una espiral de consumo indirecto que es real y concreto. El que se haga el distraído con eso te está mintiendo. Porque hoy un chico de 14 años que es amante de X grupo, es el líder de ese grupo diciendo yo me fumo un faso y soy un tipo feliz, ese chico tengo la certeza absoluta que en cuanto pueda fumar lo va a hacer. Sí, claro, o peor, me inspiro a partir. Mirá, me inspiré con esto y mirá la obra que logré. Pero, y no estamos diciendo no hagas esto, no hagas lo otro. El libro no pontifica en ningún momento. El libro no toma posición respecto a si se debe o no incursionar en el mundo de las drogas. Eso, nosotros defendemos la potestad que tienen las personas de tomar las decisiones por su cuenta. Lo que nosotros también sostenemos es que hay un enorme universo de personas vulnerables que no tienen esa posibilidad. Sí, el problema, y sigo la línea de lo que estaba diciendo recién Ignacio, es que, digo, a lo mejor crees que sos libre en esa primer decisión de probarla. Después la libertad la perdiste. Perdiste, es como la mancha venenosa, tocaste y perdiste. Pero quiero ser en esto muy cauteloso, porque muchos pibes consumen un porro, o dos, o tres. Y no tan pibes también. No, pero quiero decir, y después dejan de consumir. No todas las personas que consumen droga tienen una relación problemática con la sustancia o la han tenido en algún momento. El problema es que es muy difícil determinar eso con antelación si no existe la capacidad de analizar el problema, como no pueden hacerlo un montón de pibes que se vinculan con la sustancia porque se quieren evadir de una realidad, perdón la expresión, de mierda en la que están viviendo. Sí. Porque tienen problemáticas que no pueden resolver, que eso como la falta de trabajo, la angustia o el dolor que les da que su padre no tenga trabajo, o sea, situaciones que verdaderamente los llevan... La violencia. O la violencia que los rodea. Familias fragmentadas, como se suele ver en el conurbano, en donde papá o mamá están presos, mamá o papá tienen que trabajar, los chicos quedan solos y se va generando una espiral bastante importante. Yo, avalando la teoría de Mauro, creo que hay algo que nosotros estamos perdiendo el eje, cuando digo nosotros digo los comunicadores, es entender por qué alguien decide el acto de fumar algo, inhalar algo, inyectarse algo. ¿Y por qué? ¿Por qué crees vos? Yo creo que indirectamente las personas que deciden consumir cualquier tipo de droga en realidad lo que quieren es anestesiar la razón, anestesiar el presente, desconectarse de la realidad, de esa realidad que para ellos es muy dolorosa. ¿Viste o de esa soledad que los abruma, ¿no? Quienes trabajan, y uno ha tenido la posibilidad de charlar con quienes trabajan muy cerca de las personas con adicciones, justamente te hablan de eso. Hay un lugar donde todos coinciden y es la no tolerancia a en un dolor profundo, una angustia casi existencial. Y por eso se quieren ir, y por eso se quieren evadir, y lo que dice Nacho es tal cual. Pero yo no quiero escaparle al contexto del problema, porque si nosotros analizamos desde lo individual vamos a tener millones de casos que analizar y claramente no hay enfermedades, hay enfermos. La adicción es una enfermedad, pero a cada uno se relaciona con esa enfermedad de manera diferente. Ahora, lo que sí es común es ese contexto social. Yo por razones de índole familiar muy directo estuve mucho tiempo y sigo estando durante mucho tiempo en contacto con organizaciones que tratan a los adictos. Y vos lo que notás es que el primer problema que vos detectás es que el adicto no tiene un entorno de contención. Entonces cuesta mucho abordar un tratamiento con un adicto
al que no lo metés preso y lo detenés y lo único que haces es no darle droga. Le tenés que dar motivaciones para que no consuma. ¿En la cárcel no hay droga? En la cárcel sobra la droga. Bueno, porque decía lo detenés No. y para que no consuma droga. Lo digo, lo detenés en el sentido de lo aislás, como se hace en las comunidades terapéuticas. Vos con aislarlo no resolvés el problema. Vos podés retenerlo para que tenga una abstinencia de determinado momento. Perdón. Ahora después lo soltás y ese pibe va a volver a la... Muchos terminan internados en psiquiátricos. Bueno, claramente. Tratados de... 50%. Claro. De hecho, el primer... Todo adicto pasó Sí. en algún momento por un hospital psiquiátrico. Digo, no, eso no tendría nada que ver en todo caso con su adicción o con la recuperación. Hoy vas al Moyano y al Borda en la ciudad de Buenos Aires y está el 50% son personas que no pudieron convivir con el consumo. Y me parece que hay algo que es interesante que está planteando Mauro, que es la relación que hay entre uno va a la ciudad de Buenos Aires y en 5 minutos puede conseguir cualquier tipo de droga. Y cuando digo en cualquier barrio de Buenos Aires, es una afirmación, no es algo ¿Y eso se aspiracional. traslada al país? No me lo contestes. Muy bien. Vamos a presentarnos como corresponde, vamos a cumplir con la primera pausa y por supuesto nos vamos a quedar en compañía de Mauro Federico, de Ignacio Ramírez, periodistas, autores de Historia de la droga en la Argentina, de la cocaína legal y los fumaderos, a los narcos y las metanfetaminas. Hasta las 13 nuestros invitados notables. Línea directa, acordate, 422-9514. Vos sos parte de los notables. 422-9515. Mensaje de WhatsApp al 155-100-830. El Facebook Los Notables. La fanpage Los Notables Radio. Y nuestro Twitter @losnotablesLT8. En www.lt8.com.ar. Nos escuchás en vivo. Estos son Los Notables. Conducción Sabrina Nardi. Producción periodística Guillermo Batalaro. Participación periodística Agustín Indelangelo. Operación técnica Luciano Badino. Locución comercial Mariela Reschini. Contenidos multimedia Ana Clara Giorgio Nevia. Producción general Oscar Cecini. Yo les voy a proponer a lo largo de la mañana un pequeño juego. Algunas respuestas por sí o por no, pero respuestas cortitas. Recién Mauro me decía que Argentina no es México. ¿Por qué no es México? ¿Qué 3 cosas la diferencian de México a Argentina, Ignacio? Y en primer lugar, el sicariato, creo que no estaba presente en la Argentina. En segundo lugar, la gran cantidad de paso fronterizo de ilegales y mercadería. Y en tercer lugar, creo que la cantidad de adictos que existe en la Argentina, a mi juicio, es mayor que en la de México. Historia de la droga en la Argentina, sus autores, Mauro Federico, Ignacio Ramírez, nuestros invitados notables de hoy, 422-9514, 422-9515, las líneas directas, para que vos llames y vos hagas tu pregunta, te comuniques con los invitados. Mensaje de WhatsApp, 155-100-830, casi, y el Facebook, Los Notables. Recién cuando Agustín les proponía el ping-pong, esto de respuestas cortas, Ignacio, hablaste de una de las diferencias entre la Argentina con, por ejemplo, México, es que aquí todavía no hay sicariato. Sin embargo, hace muchos tiempos, largos años, y nosotros aquí en Rosario, somos desgraciadamente un ejemplo de los famosos ajustes de cuenta y demás. ¿Nos explican un poco la diferencia en el ajuste de cuenta y el sicario? Lo que pasa en México es una situación de que por ahí nosotros nos podemos llegar a topar, para que vean la diferencia, ¿no? En México uno puede agarrar una autopista de Rosario a Buenos Aires y al cruzar un puente ve colgado a 20 cuerpos sin cabezas. Cosa que en Argentina todavía no existió, salvo algún ajuste de cuentas o algún triple o cuádruple homicidio, pero que no tiene la violencia de la decapitación ni la ostentación de poder de tirar cabezas en un boliche en plena actividad. Son masacres, más que actitudes focalizadas en atentados, como los que ocurrieron acá. Pero además el sicario tiene una particularidad. Vos acá encontrás, el sicariato lo encontrás
solo cuando se produjeron la importación de personajes que vinieron a hacer eso. Acá se detuvo a colombianos Sí. que vinieron a matar a colombianos, fundamentalmente. Pero lo que vos ves acá son bandas. O sea, una cosa es una banda y otra cosa es una organización narcocriminal. Todavía el tipo de organización narcocriminal como las que hay en México y como las que hubo en Colombia en la década del 80 y 90 no existen como tal. ¿Y esas bandas, qué eslabón tienen dentro de la organización narcocriminal? Bueno, en general en la Argentina esas bandas fueron utilizadas para la logística local de grupos que lo que hacían era tratar de colocar la droga desde los países de origen, fundamentalmente Colombia, Perú, Bolivia, en Europa. Entonces, utilizaban a la Argentina como plataforma de despegue de la mayor cantidad de esa droga con rumbo europeo. México, Nacho lo decía muy bien, tiene una ventaja exponencial que la diferencia de la Argentina y que es su permeabilidad de fronteriza con los Estados Unidos, que es el principal consumidor de cocaína. Más allá del muro, ¿no? Claro, independientemente del muro, vos tenés ahí una frontera extensísima con los Estados Unidos que te permite utilizar los caminos alternativos para que esa droga llegue al principal consumidor del planeta. Estados Unidos, su gente, es la principal, cuantitativamente la principal consumidora de cocaína. 3 millones. Hay entre 3 y 4 millones de consumidores. Ahora, si vos lo mirás al fenómeno en términos de lo que significa la violencia, lo que te das cuenta es que esas bandas en Argentina se organizaron y cobraron por su tarea logística. ¿Cuál era la tarea? Bueno, yo te custodio. Desde que entras a la frontera argentina en la 34 con un camión, te doy la custodia para llegar hasta Rosario, por ejemplo, y en Rosario hacemos el empaque dentro de los contenedores y a través de uno de los puertos de agua profunda la sacamos. ¿Se puede organizar algo así sin la participación, por ejemplo, de la política? No. Imposible, pero espera que termine el circuito. En vez de cobrarte en plata por ese laburo, yo te cobro en falopa. O sea, la organización, la banda, le cobra en merca. Y esa merca, La distribuyo yo. sí, pero antes de distribuirla, ¿qué hago? La cortás. La cortás. La transformás en el doble de producción. ¿Doble que o tenés. triple? Triple. Por eso la calidad de la droga que se vende en nuestros lugares, en los asentamientos fundamentalmente, es nula prácticamente. Dos cuestiones con esto. Una, la que ya pregunté, digo, ¿se puede organizar de esta manera el tránsito de la droga por la Argentina sin la participación de la política? Creo que en 100 años de historia nosotros abordamos todas las principales causas políticas. No existiría el tráfico al nivel que existe si no tendría una relación estrecha la política, las fuerzas de seguridad, la legislación y la política. Creo que... Y la justicia. Y la justicia, ¿no? Como bien apuntás. Por un lado, la justicia solamente se dedicó a perseguir al consumidor, la política le hizo el juego a la justicia y mientras tanto la narcocriminalidad tiene un lazo estrecho con la política y la justicia. En los últimos 100 años de historia y en todos los partidos políticos. Uno de los principales problemas que tuvimos a la hora de publicar este libro es que nos ponían muchos peros a la hora de ver los capítulos y los funcionarios y políticos que se nombran en el libro. Los principales problemas que tuvimos para que este libro salga fue ese. Ahora, yo me quedaba con esto de hace del 2001 que vienen trabajando con esto, o antes que vienen hablando del Paco. ¿Cuántas amenazas o en qué momento tuvieron miedo? Digo, en algún momento te da un poco de miedo enfrentarte, porque la justicia no se enfrenta, la política no se enfrenta, los que se enfrentan a este problema son los periodistas. Entonces, digo, son los que lo hacen visible. Yo en eso quiero ser muy prudente y a mí no me gusta el aspaviento. En México asesinaron este año 93 periodistas. Este año. Sí. La misma cantidad de periodistas que desaparecieron durante la dictadura argentina. Los mataron en México este año. Con lo cual quiero ser muy prudente porque si no uno termina poniéndose en el eje de una discusión en la cual somos actores menores, no somos protagonistas. Pero ciertamente nosotros tuvimos varios episodios a lo largo en lo personal, yo he vivido situaciones muy tensas, no solo de amenazas indirectas a través de redes sociales y de teléfono, sino, qué sé yo, amenazas muy explícitas, como el abordaje de mi mujer con mi hija en la puerta de mi casa, una persona en motocicleta, directamente, sin ninguna intención de robarle,
amenazándola y amenazándome, en realidad a mí, a través de ellos. Uno nunca termina de saber de dónde, porque la cantidad de temas que uno aborda cuando se dedica a la investigación periodística rozan tantos intereses que vos no terminás sabiendo a quién molestaste. Pero uno puede presumir que alguna organización delictiva... Yo les tengo muchas veces más miedo a las policías que a las organizaciones delictivas, se lo tengo que confesar. Desgraciadamente no confío en la policía, o por lo menos en la policía de mi provincia, que es la provincia de Buenos Aires, para la lucha contra el narcotráfico, porque ha demostrado ser el brazo ejecutor de la protección del Estado al narcotráfico y el brazo recaudador, que esto es lo más peligroso. Bueno, acá en la provincia de Santa Fe tenemos un ejemplo clarísimo. Está condenado el jefe de policía. Toñoli, claro. Y yo no estoy haciendo un paralelismo brutal, pero Toñoli saltó de la jefatura de la división de lucha contra el narcotráfico a la jefatura de policía. Sí. O sea, era un hombre que sabía mucho del tema droga. Claro. Algo similar a lo que está pasando ahora en la provincia de Buenos Aires. Destituyen a Maskin y colocan al jefe de la Superintendencia de Drogas Peligrosas al frente. Yo no estoy diciendo que sea homólogo, lo que estoy diciendo es que en general las políticas buscan, o la política busca a los que entienden de droga para encabezar las jefaturas policiales. Espero que en este caso, en la provincia de Buenos Aires, sea verdaderamente para luchar contra los que se dedican a vender la droga y a reciclar sus dineros en los circuitos legales e ilegales. Ahora, escuchando esto, me parece que la droga es el principal problema que tenemos en cuestión de inseguridad. ¿Es así? No. Es uno de los problemas. Creo que el principal problema que tiene hoy la Argentina son los grandes narcotraficantes que viven en nuestro país y tienen innumerables negocios legales que son productos de años y años de venta de cocaína en la Argentina y que hoy por hoy la justicia parece no encontrarlos. ¿Cómo puede ser que la gente sepa, al menos en Capital o en el conurbano? Yo vivo en el conurbano, en la zona oeste, en uno de los principales lugares donde más circula cocaína. ¿Cómo puede ser que yo conozco al menos, no sé, 80 lugares donde se expende droga a gran escala y siguen trabajando de manera totalmente impune? Y las diferentes inversiones van desde lo inmobiliario, grandes fideicomisos que se realizan en Ciudad de Buenos Aires, te estoy hablando de torres de 20 pisos, donde la persona que pone la plata es un fideicomiso en donde el Estado no le pregunta quién es ese fideicomiso. Claro. Y a partir de que la torre se existió, ya hay 20 propietarios y esa inversión inicial se esfumó. Les quiero preguntar, quiero volver un poco a ese circuito que claramente describieron de cómo la droga, esto cuando hablamos de cómo pasa a través del territorio, pero ahora voy con María Fernanda de Zona Sur. Cómo pasa a través del territorio, les estaba diciendo, y después como las bandas, estas bandas narcocriminales, empiezan a hacer su propio negocio. Quiero preguntarles después de hablar con María Fernanda acerca de por qué allí, no todas, pero en grandes casos, sobre todo, bueno, nosotros aquí en Rosario con la Banda de los Monos es un ejemplo clarísimo, ¿por qué se eligen las barras, los barras de los clubes de fútbol? O sea, ¿por qué esa mano de obra en principio y la vinculación con la política? Te dije 422-9514, 422-9515 desde la zona sur, María Fernanda. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buen día. Mira, quería hacer una pregunta, ya que este tema es muy interesante, y quería saber si ustedes me podrían explicar sobre la vinculación de Aníbal Fernández sobre la droga y el triple crimen, a ver si han logrado alguna investigación con respecto a esto. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, nosotros investigamos mucho el tema del triple crimen de la efedrina. Y cuando se difundió ampliamente el año pasado, fue este año. Se está terminando este año y uno ya fue tan agotador y pasó tanta agua abajo del puente que ya habla del año pasado. Cuando este año se difundió este informe televisivo que lo vinculó a Aníbal Fernández con el tema de la efedrina, con el objetivo claro de apuntar al gobierno nacional. Nosotros dijimos... A partir de la nata, a partir del Martín Lanata detenido, nosotros hicimos dos observaciones que incluso las hicimos públicas en algunos espacios en los que trabajamos. La primera,
Martín Lanata, el detenido que hizo esta declaración, no es un detenido, es un condenado, y no pudo aportar una sola prueba contundente que lo vinculara a Aníbal Fernández con lo que él denunciaba. Lo segundo, a Aníbal Fernández hay innumerable cantidad de otros temas mucho más complejos relacionados con el narcotráfico, sobre los cuales nunca le hicieron ningún señalamiento, y esto nos resultaba sospechoso también porque hay mucho elemento que demuestra la protección que se hizo desde la jefatura de gabinete a sectores que se dedicaban, entre otras cuestiones, al lavado de dinero. Y en tercer lugar, el gobierno kirchnerista, el que se acaba de ir, tiene funcionarios procesados justamente por proteger a los narcos que estaban detrás del tráfico de efedrina. Y no son funcionarios de segundo o tercer nivel. El secretario de lucha contra el narcotráfico, que se llamaba José Granero, de la Cedronar, un hombre de máxima confianza de los Kirchner, porque era un hombre de Santa Cruz, a quien ellos trajeron aquí para que se ocupara de ciertos asuntos, está procesado por haber protegido a los narcos que estaban armando una estructura para que la efedrina pudiera triangularse con la Argentina para la producción de metanfetamina. Y los aportes en la campaña, además. Bueno, de la mano de eso vinieron aportes a la campaña, de aquella campaña de Cristina Fernández y Julio Cobos en el 2007. Con lo cual, la observación que yo le estoy haciendo y que hice en su oportunidad, no es eximitoria de ninguna responsabilidad. Ahora, puntualmente en el tema efedrina y triple crimen, no hubo ningún elemento contundente presentado que lo vinculara a Aníbal Fernández con el delito que se le imputaba. Es decir, el homicidio de estos tres muchachos. El autor intelectual. Exactamente, que estaban directamente involucrados con este negocio. Fer. Sí. Y otra pregunta que le quería hacer era con respecto al tema de Cedronar, ya que se ha designado un nuevo jefe. De esto, ¿qué se podría saber? Porque también estaba vinculado con el tema del narcotráfico. Estaba metido mucho el tema de la droga con el tema de Cedronar. ¿Ustedes podrían saber algo, alguna información al respecto? Yo tengo un gran mito urbano. A mí, Juan Carlos Molina, la verdad, merece todos mis respetos, y si nos está escuchando, le mandamos un gran abrazo a alguien que trató seriamente de trabajar el asunto y que lamentablemente se encontró con la peor cara del Estado. Básicamente él en algún momento lo contará, espero. Si me está escuchando, siempre digo lo mismo, lo aliento a que algún día cuente por qué se fue. Creo que ¿Vos lo sabés? Cedronar, sí, lo sé, pero no lo puedo decir si no lo dice él. Me parece que no lo podemos decir porque complicaríamos mucho la situación. Lo que sí te puedo decir es que se encontró con la peor cara del Estado, se encontró con una realidad que informó que estaba pasando y que lamentablemente nadie le dio la debida importancia a una grave denuncia que hizo él. Y me parece que el Cedronar se necesita mucho porque hoy por hoy hay un gran problema en la Argentina, que son los adictos que tienen entre 18 y 50 años, para así decirlo, que si no tienen una actitud voluntaria para realizar un tratamiento, lamentablemente la familia no sabe qué hacer. Sobre todo hablo de familias que no tienen obra social, ¿no? Entonces hay una desprotección sanitaria que lamentablemente en la campaña, con mucho dolor, nosotros veíamos que la mayoría de candidatos lo que planteaban eran avioncitos, lo que planteaban eran cerrar la frontera, lo que planteaban eran radares, pero pocos hablaron de cuáles serían las políticas sanitarias, las políticas de justicia, las políticas punitivas, teniendo en cuenta que hoy vamos a cualquier cárcel nacional o de la provincia de Buenos Aires y lo único que hay son delitos relacionados con las drogas. Y cuando digo delitos relacionados con las drogas, digo no grandes narcos, sino digo personas que tenían 10 papeles, o porque son consumidores y usaban el mínimo expendio, o porque no tenían ningún otro tipo de trabajo y la única necesidad que tenían era vender droga para comer, lamentablemente digo, ¿no? Entonces me parece que el Cedronar sería muy muy importante para las políticas sanitarias del país. Gracias. Un Cedronar en serio, ¿no? Gracias, María Fernanda. Un saludo para todos, hasta luego. Gracias. Chao, hasta pronto. En un rato, entonces, cuando volvemos, nos metemos en el tema de los barras, de los clubes de fútbol y su vinculación con los negocios del narcotráfico. Mauro, hoy por hoy, ¿cuáles son las 3 principales drogas en Argentina?
Bueno, la principal droga de consumo sigue siendo la cocaína. Espera, hablamos de las ilegales. Sí. Porque las legales es el alcohol, claramente, con las sustancias, las bebidas alcohólicas son la principal sustancia de consumo y la principal causal de las problemáticas que hay hoy con la adicción o con las sustancias. Pero hablemos de las ilegales. Pero de las ilegales, la primera es la cocaína. Y el segundo lugar, hoy por hoy, te diría, sin haber estadísticas fidedignas oficiales, se la están disputando el derivado, el combo de drogas sintéticas, de las cuales por ahí las más conocidas son los derivados de las metanfetaminas, el ice, el lu, y la marihuana, que sigue siendo una droga de consumo masivo, pero que se ha visto relegado en cuanto al volumen de consumo justamente por la aparición de las sintéticas. Estás escuchando LT8. La 8. Escuchémonos. AM830. Lucy in the Sky with Diamonds, decían los Beatles. Y mucho tiene que ver la música de hoy con el libro de nuestros invitados, ellos notables, ellos periodistas, que están aquí con nosotros, y Mauro Federico, Ignacio Ramírez, la historia de la droga en Argentina, porque también en el libro se habla un poco, cuando se cruza por esa historia, son más de 100 años que los chicos han trabajado, acerca del arte, la música, bueno, y los Beatles, en este sentido, esta es una de las canciones. Lo bien que haces es enmarcarlo esto, porque pareciera que el libro es un libro político, y ustedes que No. lo leyeron, no es un libro político. No. El libro tiene instancias interesantes desde todas las perspectivas, y esto que vos señalás me parece muy importante, porque en estos 100 años la trama cultural, la impronta de lo que significó la relación digamos, la sociedad con el consumo de droga, con el Estado, está cruzada por las costumbres culturales, por las formas, por el periodismo y el tratamiento que el periodismo hizo del abordaje del tema de drogas. Y bueno, claramente esto que escuchamos en tiene este que ver... caso con consumos de otras drogas de otras épocas, Exactamente, no las de hoy. Porque Claro, eso tiene que la ver con psicodelia. aquellos 60 psicodélicos. Vos lo señalaba muy bien Oscar cuando hacía la introducción. El libro está articulado por décadas. Cada década tiene una impronta, cada década tiene una droga predominante de consumo, pero también cada década tiene un estilo y una forma cultural de vincular y de retratar en la historia qué efecto tenían esas drogas sobre quienes las consumían. 422-9514, 422-9515. Allí está el doctor José San Germain. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. ¿Cómo estás, Sabrina? Buenos días a los invitados, a los periodistas. Tomo nota en este momento del libro con mucho interés y trataré de proveerme del mismo en esta semana. Yo soy psiquiatra y me preocupa si han pensado, están ocupándose lógicamente más del narcotráfico, de la prevención, cómo los adolescentes consumen en las previas y en los mismos boliches una cantidad de bebidas alcohólicas de distinta combinación, mezclas y variedad. Los adolescentes cada vez más jóvenes, 13 y antes también. No sé, a ustedes les preocupaba la gente de 18 a 50, que ya está en la droga y metida y probablemente con grandes dificultades para salir, que no tiene escape. Pero ¿cómo podríamos hacer ocupándonos más que de la prevención al respecto? Eso es todo, es un gusto y espero la respuesta de ustedes. Es un gusto, doctor. Es una muy buena pregunta lo que dice usted, teniendo en cuenta que la Argentina creció un 132% el consumo de psicofármacos. De esa venta de consumo de psicofármacos, el 80% no son recetados por psiquiatras, cosa que es algo que me preocupa bastante. Y esos que no son recetados por psiquiatra, ese 50% de su universo están en un mercado paralelo que obviamente es producto del mismo laboratorio que tiene dos supuestos mercados, el legal y el ilegal. Y dentro de esta lógica, los menores de edad, lamentablemente, en la Argentina hay un consumo per cápita de alcohol que somos el segundo país del mundo, de América Latina, que consume bebidas de manera bastante preocupante, y me parece que la mejor manera de poder afrontar este tema
más que una política de prevención, es volver al diálogo en las familias, ¿no? Porque siempre echamos la culpa al Estado, tal vez, en el consumo de alcohol o de psicofármacos o de drogas, pero sin embargo, la paternidad a veces deja mucho que desear, teniendo en cuenta que lamentablemente los padres tenemos que hacernos una autocrítica también, ¿no? De dónde están nuestros hijos y qué hacen nuestros hijos, pero me parece que es muy importante lo que apunta usted y que tenemos que realmente preocuparnos sobre el consumo desmedido del alcohol, sobre el acceso de las drogas legales a la noche y, por ejemplo, las fiestas electrónicas o los boliches y la noche, que actualmente sigue dejando ingresar a menores de edad a lugares a donde están adultos que hacen cosas de adultos. Y sin embargo, esos chicos se fueron de sus casas y sus padres lo dejaron ir. Exactamente. Bueno, muy bien. Muy clarito, muchas gracias por la respuesta. Gracias, doctor. Es un gusto y continúo escuchándolos. Bueno, gracias. Hasta pronto. Gracias, Sabrina, también. Gracias a usted, hasta pronto, gracias por escucharnos. En esto que estaban diciendo, y antes de ir a lo que quedaba pendiente, que tiene que ver de la relación de las bandas delictivas y los clubes de fútbol, las barras de los clubes, Néstor escribe en el Facebook de Los Notables, yo lo voy a achicar porque es muy largo el mensaje que escribe. Resuma. Voy a intentar resumir básicamente esto de... ¿Existe algo? Y porque recién planteaba Ignacio el tema de las rave y demás. Hay como una idea de que es cool consumir. Digo, hay una cuestión que hay que cambiar hasta culturalmente. Absolutamente. Y con educación, no se me ocurre de otra manera. Hoy por hoy los jóvenes tienen un mecanismo muy interesante, ¿no? Que es tal vez el peor problema que se encuentra hoy la sociedad y que debe enfrentar, que es que se dieron vuelta las realidades. Hoy por hoy un chico empuja a otro chico a fumar un porro o a tomar un éxtasis sin dimensionar que ese chico tal vez no está preparado para ingerir un éxtasis. Este año, en el 2015, vimos, a mí me llamaron la atención 3 casos en particulares, un homicidio que existió en Caballito de una chica que nunca había tomado cocaína y en una noche fue empujada a tomar cocaína y murió de sobredosis. Un chico que jugaba al rugby, era atleta, no tenía problema de ningún tipo de salud y se murió de sobredosis por el consumo de éxtasis incentivado por sus mejores amigos. Entonces digo, hay algo en esta sociedad en donde un chico que hoy por hoy tiene múltiples accesos a múltiples cosas, lamentablemente queda trabado en lo que muchos nos quedamos trabados tal vez en la generación mía, que soy de la década del 70, con el alcohol, tal vez. En donde mis amigos, cuando era menor de edad, incentivaban a que tomemos alcohol. Hoy te incentivan a tomar una pastilla o a tomar alcohol con un psicofármaco. Y me parece que es un tema que habría que ver los sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras, los psicopedagogos que trabajen este tema, porque hay algo que no me cierra a mí. Porque esa mano de obra que se elige, en muchos casos, no todos claramente, se fue a buscar a los barras de los clubes de fútbol para el negocio del narcotráfico. Los barras, cuando relacionamos Barra Brava con el fútbol, siempre planteo, me parece un error, porque los Barra Bravas son organizaciones delictivas que pueden utilizar el fútbol, pueden utilizar el narcotráfico, pueden utilizar el tráfico de armas, la trata de personas, para hacer lo que hacen las bandas, que es cometer delitos para ganar dinero, para maximizar sus ganancias. El tipo que lidera una organización de Barra Brava se dedica a cualquier delito de los que puedan estar tipificados en el Código Penal y no tiene absolutamente ningún inconveniente. Por eso los buscan a ellos, porque en definitiva lo que garantizan ellos es una mano de obra que pueda ejercer la violencia cuando haya que ejercerla, ya sea para atacar o para proteger. En definitiva, ¿cuándo se institucionalizó eso? ¿Fue en los 90? Me parece a mí que el fenómeno de barras, si bien es anterior, porque en definitiva las barras bravas surgen necesariamente con la escenografía del fútbol detrás, pero comienzan a trasladarse a la actividad política en la década del 90.
Ya en los 80 había algunos registros de algunos grupos de barra bravas que hacían el aguante de algunas organizaciones sindicales, pero en los 90 eso crece, se fomenta. ¿Por qué? En definitiva, tanto el sindicalismo como la política requería de personajes que le hicieran en los actos las custodias, por ejemplo, para prevenir que no hubiera mayores incidentes, para utilizarlos de guardaespaldas de algunos personajes importantes, como sindicalistas fundamentalmente. Entonces, lo que empieza a generarse es una suerte de profesionalización de una actividad de violencia que antes estaba o que se canalizaba simplemente en las tribunas de las canchas. Y eso llevó a que estos tipos fueran utilizados también para, entre otras cuestiones, llevar y traer todo lo producido por un sistema corrupto que está vinculado a la venta de drogas. Y cuando vos hablas de estas bandas que básicamente, por lo que decís, son delincuentes más que hinchas, digamos, Sí, sí. y que aceptan todo tipo de negocio, ¿cuáles son los negocios más, a los que recurre más, no sé cómo preguntarlo, Sí, el sí. narcotráfico? Digo, uno supone la trata, por ejemplo, como uno de esos negocios. Sí, ¿Cuáles sí. más? A lo largo de la historia, la trata tuvo una relación directa con el narcotráfico. Hoy por hoy, lo que vemos nosotros, hay una vinculación directa con la economía legal y formal del narcotráfico. Perdóname, lo de la trata está en el libro. Nosotros Sí, desde hablamos principios mucho de del ese siglo tema. hasta ahora, ¿no? Ajá. Anterior a la ley de profilaxis, había el centro de distribución de droga hasta el 50 en la Argentina. Uno de los principales lugares eran los cabarets, básicamente, o los piringundines, Claro. como se decía Me llamó la atención en una esa parte del época, libro ¿no? que dicen que se usaban los prostíbulos como fumaderos, Claro. y que la gente no iba a buscar sexo, sino que iba a buscar Opio. En la boca. y nada más. En la boca, o en la mayoría de los puertos de la Argentina, había fumadero de opio atendido por chinos. Claro, entonces vos ibas ahí como a los prostíbulos y tenías un chino en la puerta. Las crónicas de época lo describen bárbaro. Estaba el chino, pero estaba disfrazado de chino. Estaba, El chino, vestido de chino. Con el cono, viste, con la Vestido, sabiola. Y el tipo te agarra, el opio en ese momento se utilizaba, era como una pasta viscosa. Sí, sí, sí. Y vos ibas en como una especie de cuenquito y te lo ponían ahí, vos te ibas a fumártelo con un cañito. Y quedabas del orto. Del orto 2 horas. Dicho, esto es una Con palabra respeto, ¿no? china, es una palabra china. Viene del símbolo del ortum, del griego. Diría Grondona. Pero Sí, muy de aquí. descriptiva la palabra china para explicar cómo uno quedaba, claro. Pero es así. Concretamente, así Sí, quedaba. sí. Y es así, eran lugares que vinculaban la prostitución. Bueno, en aquel momento, tiene un componente folclórico interesantísimo el libro, porque la verdad ese trabajo, y se dedicó mucho Nacho a esto, la búsqueda bibliográfica, no solo en revistas de la época, sino también en documentos que están archivados, a veces que ni siquiera le dan bola, porque están ahí, viste, oscuros, son papeles amarillos, donde vos podés encontrar los retratos, las pinturas de época de aquellos cabarets. Cabaret entendido no como se entendió después el cabaret. El cabaret era un lugar de espectáculos. Entonces, donde vos Como podías se sigue entendiendo en Latinoamérica. Claro, vos tenías Hoy. que es una orquesta de tango. Claro. Había chicas, como seguramente también había muchachos. Y bueno, la gente iba a divertirse ahí. Y ese circuito, el de la bohemia porteña, de la década del 10, de 20, del siglo pasado, era un lugar ideal para esto, que fue el primigenio desvío de sustancias que eran utilizadas para la actividad farmacológica. La cocaína era legal, se vendía en la farmacia, vos ibas con una receta a un odontólogo porque te dolía la muela y te vendían 1 gramo de merca sin ningún inconveniente. Entonces empezó a desviar ese circuito legal para empezarlo a vender en los boliches con fines recreativos. Después me contás en cuánto tuvo que ver la guerra. Digo, ¿cuánto tiene que ver? Sobre todo pensando en que hoy estamos, según muchos dicen, en la tercera guerra mundial. ¿Cuánto se relaciona la guerra en sí misma con el narcotráfico? 422-9514, 422-9515. Desde Vigand, un beso a toda la gente de Vigand, está Camila. ¿Cómo te va, Cami? Hola, buen día. Antes que nada, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Quería preguntar porque hace un rato hablaron del tema de las fiestas electrónicas y es conocido que allí el éxtasis es, digamos, moneda corriente, ¿no? ¿Se puede entender que el éxtasis es la droga de los ricos y el paco de los pobres? Y si hay algún segmento socioeconómico que consuma tal o cual droga,
o alguna droga que se consuma más que otra. Es interesante Sí, esto que me parece plantea que es muy Camila. ¿Hay interesante división lo de que clases planteas. en cuanto al consumo? A lo largo de la historia hay una relación de clase social y tipos de droga. Primero, la fiesta electrónica sí o sí es una fiesta sectaria, teniendo en cuenta que la entrada cuesta casi 1.000 pesos, una pastilla cuesta alrededor de 250 pesos y además una persona que está dispuesta a bailar, ayer justo hablábamos con Mauro, 8 horas sin parar va a tener que ingerir por lo menos, si quiere estar vivo y no deshidratarse, aproximadamente 2 litros de agua, que son 6 botellitas al costo de aproximadamente 100 pesos. El agua nos lleva pesos que un chico se... Uy, acá tenemos 400 pesos. en la mano? Acá tenemos 400 pesos. Un chico aproximadamente gastaría 3 lucas. Yo creo que un chico de los sectores más vulnerables o populares no está No, dispuesto claro a pagar que no. esa plata ni mamado. No la Pero tiene. estos chicos sí. Y ahí se abre un paraguas muy interesante que son las estadísticas de la salud privada de la prepaga que oculta la cantidad de muerte por sobredosis de chicos de clase alta, porque eso le haría cambiar el plan de salud a toda la Argentina. Pará, Nacho, repetime esto, repetilo porque me parece tremendo. Ahí te fantinizaste, ahí está bien. Ay, un beso a Alejandro Fantino, no. De verdad me pareció tremendo y además, bueno, ya no Un saludo a sorprende, todas las prepagas, no sorprende mucho nada en la Argentina, pero repetilo. Vamos de nuevo. Sí. ¿Todo desde el principio? No, todo no, lo de las prepagas. Lo de las prepagas. Ocultan los números. Las prepagas ocultan las muertes por sobredosis de éxtasis, dicho por los propios médicos, ¿eh? No te estoy mintiendo. Los médicos ponen a una muerte por sobredosis de éxtasis como paro cardiorrespiratorio para que la estadística global anual que tienen que entregar al Ministerio de Salud no vea afectada los planes que existen hoy por hoy en las prepagas, porque eso le obligaría a cambiar el sistema de rehabilitación. Por ejemplo, hoy por hoy las prepagas no pagan de por vida un tratamiento de 24 meses con prórroga a 6 meses. Cualquier persona, en mi caso particular, yo tengo un familiar directo con un problema de adicciones, cualquier persona que trata el tema de drogas sabe que la adicción se trata de por vida. O sea, no hay coberturas limitadas, no puede haberlas. Entonces me pregunto, ¿por qué el éxtasis, una droga de clase alta, tiene tal impacto en esta sociedad? Es un tema a debatir, ¿no? Porque no solamente el éxtasis, sino el cristal, que es la droga del amor, en donde hoy por hoy la Argentina hay un consumo bastante desmedido y está provocando muchas sobredosis, dicho por los principales emergentólogos de la capital federal y las principales ciudades del país, cosa que me preocupa bastante. Y también, como decía Camila, Camila, me parece que la pasta base o el paco o las drogas de descarte, las drogas económicas, generan una destrucción muy importante en los sectores más populares y más vulnerables. Y me arriesgaría a decir que no solamente son un negocio las drogas baratas. Sí. No sé si me explico. Sí, le voy a pedir de nuevo que lo reitere. Sí, no hace falta. O sea que hay como una suerte de limpieza a partir de ahí. No sé si limpieza, pero creo que... No una sé, estrategia de exterminio. Hay una Claro, no quería estrategia usar esa palabra, vos sabés que... A mí no me preocupan los sectores más vulnerables. A mí, no veo como un problema que exista una droga barata que esté matando a miles de chicos. Hace 15 años, me voy a quedar acá. ¿Qué es eso? Simplemente voy a darle un saludo enorme. Cami, te mandamos un beso, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Y si me permiten, antes de finalizar, me gustaría preguntarles a los periodistas, yo soy de un pueblo, cerca de mi pueblo hay una ciudad pequeña, se podría decir con vida de pueblo también, y hace ya más o menos un año y medio, se han empezado a ver muchísimos problemas de inseguridad, y se dice esto, digamos, entre comillas, no es nada certero, pero de que han llegado muchas personas con relación a los monos,
Estimo que a lo mejor están al tanto de ese tema, que han investigado. Sí. Me gustaría preguntarles si hay alguna razón por la cual este tipo de bandas, tan a nivel macro, migren de las grandes ciudades a los pueblos o a ciudades más pequeñas. Está pasando mucho en la provincia de Buenos Aires, esto que apuntás vos. Por ejemplo, ciudades en donde no se veía ningún tipo de consumo en situación de calle o de allanamiento de bandas minoritarias que tienen vinculaciones con otras provincias. Por ejemplo, el caso de Pergamino, en donde no existía antecedentes de grandes allanamientos con droga, y hoy por hoy se encontraron diferentes bandas vinculadas a los narcos de la provincia de Santa Fe, que en realidad están trabajando en la provincia de Buenos Aires, trasladando negocios y buscando unidades de negocios nuevas, que me parece lo que está pasando hoy por hoy en el país, en donde lamentablemente todas las provincias de la Argentina claramente tienen una relación con los principales narcos. Cami, te mando un beso grande. Muchas gracias por escucharnos y por participar. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Hasta pronto. Nos vamos a la pausa, pero digo, si estamos hablando, esto número que apunté del libro, si estamos hablando de un negocio de aproximadamente de ganancia por mes, 500.000 pesos por mes ganancia, ¿este es más o menos el negocio o es más? No, me parece que es mucho más. Habría que ver, en todo caso, mensurarlo de acuerdo a dónde lo está circunscribiendo, lo de 500.000. Pero ponele que sea 500.000, sí. Rosario, dale. Los Monos, más. Pero estás hablando de 500.000 pesos que día, mes, hora. Por mes. No, mucho más. Muchísimo más. No, que eso deben ganar en un día, seguramente. No. El volumen de dinero que se maneja. Mira, nosotros hicimos con un colega de acá que ahora... Espera, no me cuentes ahora. Dale, me lo contás. ¿Cuál fue el hecho, el clic que hizo que Argentina dejara de ser un país de tránsito para transformarse en un país de producción de droga? Y creo que el allanamiento del 2000 del laboratorio me parece que fue como la primera postal de que se estaba produciendo droga en la Argentina. Hoy por hoy lo que está pasando también es que a nivel estadístico, se está viendo un crecimiento desmedido de determinadas drogas legales de farmacia en volumen que a nosotros como investigadores nos daría una mínima radiografía de que existen otro tipo de laboratorios en la Argentina también de otro tipo de producción. 422-9514, 422-9515. Allí está María, desde la zona sur de Rosario en línea. Hola María, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenísimo va el programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Sí, le quería hacer unas preguntas a los invitados. Te están escuchando. Sí. Si pueden explicar un poco cómo es esta cuestión que la izquierda se financia con el narcotráfico. Si en estas poblaciones nuestras del sur, es decir, Latinoamérica, fue el trabajo de ellos abrir todos estos países al narcotráfico, por supuesto no lo podían hacer los ricos, lo tenían que hacer los pobres. Entonces hicieron el cuento del del izquierdismo, y cuando iban chicos de acá que los meloneaban, cuando llegaban a Nicaragua o Cuba, que pasaban a trabajar para un narcotraficante, porque decía que la guerrilla se financiaba con el narcotráfico, porque eran los buenos. A ver, María... Y si las dos pinzas, es decir, izquierda y derecha, pertenecen a lo mismo. Espera, a ver, vamos por partes. No, es muy interesante lo que te plantea, María, porque este fenómeno a mí me toca estudiarlo mucho cuando investigamos en Colombia lo que ocurrió. Colombia tuvo una guerrilla de izquierda, que fueron y son las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que plantearon lo que hoy todavía sigue existiendo en Colombia, que es una guerra que ha dividido al país con territorios liberados, con zonas ocupadas, y que es objeto de un proceso de paz que todavía no se concluye. Las FARC fueron financiadas con dinero del narcotráfico durante buena parte de la década del 80. Su surgimiento estuvo motorizado también por sectores que participaban de las actividades de los carteles, fundamentalmente de Cali y de Medellín. Ahora, quienes se armaron para combatir a la FARC, que fueron sectores de la ultraderecha,
vinculados a organizaciones paraestatales, porque las promovió el propio Estado para combatir a la guerrilla, llamados Autodefensas Unidas de Colombia, también se financiaban con los dineros del narcotráfico. De hecho, esta historia nosotros la contamos muy detalladamente en el anterior libro, en Mi Sangre, que Mi Sangre es un narcotraficante colombiano, más que narcotraficante, un cuadro de las Autodefensas Unidas colombianas que fue detenido acá en la Argentina, que todavía está preso en la cárcel de Ezeiza, y que lo que hacía era eso, era sacarle el dinero a los narcotraficantes para luego utilizarlo para financiar las actividades de las autodefensas, que era la organización que él integraba. Así que está perfectamente orientada cuando usted sostiene que ha habido dinero del narcotráfico encubiertos detrás de las actividades de organizaciones, tanto de derecha como de izquierda en nuestro continente. Le quiero hacer otra pregunta. Dicen que los hermanos Castro, está puesto en internet, ¿no? Siempre fueron agentes de la CIA, que Fidel tuvo 600 atentados y pobrecito nunca lo pudieron matar, siendo que en Guantánamo usted abre una puerta y está en Cuba. Y siempre fallaron. Fíjese lo que hicieron en la primavera árabe, los persiguieron hasta que los mataron, los encontraron. A Castro nunca lo pudieron sacar de ahí. ¿Y dónde se va a negociar la FARC, que son narcotraficantes? En Cuba. A Cuba, ¿Y qué significa esto? Bueno, a ver, yo sería prudente en la consideración. Cuba ha sido un escenario hasta acordado con el propio gobierno de Santos, el presidente colombiano, neutral, porque se consideraba que era un lugar neutral. De todos modos, lo que usted dice, las fuentes de internet a veces hay que ser muy cuidadosos y hay que tamizarlas. Es cierto que se ha difundido muchísimo las versiones de que los hermanos Castro y el proceso revolucionario, al que algunos consideran una dictadura de Cuba, ha sido financiado con dineros de los organismos de inteligencia estadounidenses, y hasta a veces uno supone que ciertas acciones le han dado pie a los Estados Unidos para justificar los millones y miles de millones de dólares que usaron para combatirlas. Pero no hay ningún elemento contundente que a mí me permita afirmarlo, con lo cual respeto la consideración, pero prefiero no opinar o no dar un veredicto al respecto. Y una última pregunta. ¿Es cierto que las dos pinzas, es decir, derecha e izquierda, pertenecen exactamente a lo mismo y son manejadas a arbitrio de los que están manejando el mundo, digamos? ¿Qué opina usted? Yo creo que la DEA está manejando el mundo, el narcotráfico, a nivel mundial, ¿no? Me parece que, además de la CIA, que es un organismo bastante nefasto, me parece que la DEA, al menos en la Argentina, tiene una vinculación estrecha con el narcotráfico, tiene una vinculación con jueces federales de la Argentina que trabajan para la DEA y trabajan para traficar más cocaína y más drogas en toda la Argentina de manera protegida, ¿no? Y creo que la DEA, indirectamente, deberíamos empezarnos a preocupar hoy por hoy, al gobierno de Macri, le digo, debería de preocuparse de los agentes de la DEA que están trabajando actualmente en el país y que están trabajando con algunos jueces federales que no son honestos, o sea, son deshonestos, y que se dedican básicamente a traficar drogas a lo largo y a lo ancho del país. Una última pregunta. ¿Qué me puede decir? Salió en el diario La Capital esto, que el originario, que al fin hay un originario en el poder, tiene 35.000 hectáreas plantadas con coca. ¿Qué me puede decir de eso? ¿Quién? Ivo Morales. Sí, originario, que va por la Bueno, lo que pasa es que es una planta que tiene mucha... 35.000 hectáreas plantadas con coca. Pero claro, sí, claro. Nadie trabaja de otra cosa, ¿para qué? Lo que pasa es que la coca... Y los tenemos ahí arriba enviando droga a todo el mundo. Le quiero explicar, la hoja de la coca y la planta de marihuana, muchos países tienen su fundamento económico está basado en estas dos plantas que no las utilizan ellos para justamente para hacer drogas, claro. Sino las utilizan con síndromes medicinales. María, ¿usted toma mate, María? ¿Toma mate usted? No, pero no me va a decir que pobrecito, para hacer el acuyico necesitan 35.000 hectáreas y van por más. Y van por más. No, pero un gendarme coquea por día aproximadamente 5 gramos de cocaína, de hoja. Claro, y de paso coca, ¿no? No de cocaína. Pero, ¿usted toma mate, María?
Sí, pero mire, conozco bien el tema. Bueno, Nunca voy a ¿coca o tomar el mate? el té de coquita. No, pero yo le iba a decir otra cosa. Si usted toma mate, usted imagínese si mañana, y no sería muy descabellado suponerlo, se descubriera que la hoja de yerba mate tiene propiedades alucinógenas. Sí, ya lo conozco. Escúcheme. María. Está bien, listo. Muchas gracias, María. Gracias. Un beso grande, muchas gracias. La queremos, María. Buen fin de semana. Hasta pronto. Un beso. Sí. Lindo, María. Somos preguntas que yo a lo largo de toda la mañana. Sí. ¿Qué ella quería decir? Sí, se quería participar. Se escuchaba un poco a sí misma, pero bueno. Quiero volver a algo que nos había quedado pendiente. En todo caso, este tema interesante que metió María con la relación entre el narcotráfico y las FARC me da un piecito para eso. ¿Qué relación ha tenido a lo largo de la historia las guerras con el consumo de drogas y la comercialización? Bueno, mira, cuando Ignacio hablaba tempranito, cuando empezamos el programa, sobre las razones que llevan a una persona a drogarse, la primera consideración que hizo tuvo que ver con evadirse de la realidad, con la angustia que provoca el entorno en el que se vive. Bueno, si hay un entorno angustiante y que provoca deseos de evadirte de la realidad, esa es la guerra. Y el fenómeno de las guerras tuvo mucho que ver, fundamentalmente, si lo vemos hacia adentro, con el consumo de los soldados que combatían en los frentes de batalla. Y esto lo reflejamos bastante en el libro a partir de muchos relatos que dan cuenta de cómo esos soldados eran alimentados con drogas, algunas drogas de uso legal, otras que incluso eran desconocidas para la farmacopea en aquel momento. Morfina, por ejemplo. Claro, la morfina. Había una sustancia, la heroína, había una sustancia que se llamaba, una sustancia de uso comercial, que se llama Pervitin, y que los soldados la pedían recurrentemente. Incluso nosotros encontramos registros de cartas enviadas por soldados alemanes que estaban en el frente de batalla y que le pedían a la familia, por favor, sigue los extractos, mandame más Pervitin. Porque con eso lo que lograban era anestesiar no solo el dolor que le provocaba la herida física, sino también la angustia que les provocaba la distancia de los seres queridos, ver la muerte de tan cerca. Entonces hay un fenómeno comprobable. Bueno, los pilotos de los cazas, sobre todo de los aviones, los ceros japoneses y aquellos que se subían en los Stuka alemanes, también consumían mucha droga justamente para abstraerse de esa realidad. Y no solamente los soldados, sino también en la época de posguerra, cuando, por ejemplo, soldados que habían combatido en Malvinas volvieron a la Argentina en silencio, completamente solos, y se transformaron en muchos casos en grandes adictos a la cocaína inyectable. Y cuando hablo cocaína inyectable la asocio directamente al HIV, porque en esa época la gente, además de compartir porros o compartir canutos de cocaína, compartían jeringas, y sin querer y sin saberlo terminaban todos enfermos, y en muchos casos, como en esa época recién se conocía esta enfermedad, la mayoría perdían la vida. Y contaba justo un amigo nuestro que tenía una foto de todos los soldados, que eran 8, y cuando volvieron de la guerra, 6 meses después, esos 8, 7 habían muerto por HIV, y se picaban todos juntos, ¿no? Para tratar de sobrevivir a la guerra, ¿no? Entonces no solamente la guerra en concreto, sino que la posguerra también genera adictos. Mucho se habla por estos días acerca de dinero del narcotráfico subvencionando a ISIS. Sí. ¿Es loco de pensar o no, puede ser? Bueno, ISIS es claramente el brazo armado de organizaciones mucho más poderosas. Petróleo. Que exactamente, que tienen detrás al petróleo. Uno no puede imaginar que ISIS financie sus actividades, su logística, hasta te diría la capacidad de producción cinematográfica de sus registros en video que distribuyen mundialmente, sin apoyo de grandes grupos y de grandes corporaciones que están detrás de intereses muy poderosos. Yo creo que ahí, como billetera mata galán, petróleo mata falopa, mata cocaína, pero no descartaría que hubiese otras organizaciones o que las mismas organizaciones que están detrás de esto... ¿El petróleo da más plata que...? Digo, porque yo antes tiré una cifra y casi me mata a todo el mundo, pues me apuntaba incluso Oscar, yo dije 500.000 por mes y él me decía, no, 1 millón por día. No, nosotros cuando hicimos un relevamiento hace ya 4 o 5 años. Mira, con Nacho hicimos un relevamiento sobre la recaudación ilegal de la Policía Federal, en la Ciudad de Buenos Aires. Las 53 comisarías, la recaudación ilegal era de 5.000 millones de pesos
anual. La caja chica, te estoy hablando del año 2011. Imagínate ¿no? la que va a manejar Ritondo hoy en el Corralón bonaerense. En la provincia Ritondo. de Buenos Aires. O sea, y digo, es importantísimo que haya certeza para las autoridades políticas. Lo digo, Cristian es un gran dirigente, lo conozco, es un tipo que tiene la capacidad y el conocimiento como para poder enfrentar a esto. Lo primero que va a tener que enfrentar Ritondo es el control de una fuerza ingobernable de casi 100.000 efectivos que se han dedicado justamente a regular la venta de falopa para generar recursos para el Estado corrupto. Nos vamos a ir a la pausa. Antes de la pausa... Ganando amigos con Mauro Federico. El segmento se llama así. Y para dentro de un rato, a ver, entrevistaron al juez Hernán Bernasconi. Sí, señor. ¿Me cuentan que había dentro del jarrón? No ahora. ¿Se acuerdan del jarrón de copa? Famosísimo. ¿Cuándo volvamos? Bueno, si hablamos de las drogas, de aquellas que eran legales antes y que dejaron de serlo, el primer registro tiene que ver con la morfina. ¿Y la ilegal? ¿La primera droga ilegal que se fabricó en Argentina? No, quiero decirte, la legalidad la marcó el distingo a partir de una ley en el año 24 de cuáles eran legales o ilegales. Las drogas se fabricaban en nuestro país antes de ser ilegales, cuando eran legales. La heroína y la morfina fueron las primeras que empezaron a producirse aquí utilizando lo que fueron las fórmulas químicas que devinieron de la industria farmacéutica. Y luego comenzó a elaborarse, a partir de lo que fue el registro patentado de un laboratorio muy importante, el laboratorio Merck, la cocaína, que llegaba aquí, llegaba aquí un procesamiento que finalmente se terminaba por destilar acá en nuestro país. Gracias, yo sé que este tema después lo vamos a tener que ampliar porque va a traer polémica. Pero ahora lo ponemos en contexto nada más. Si las drogas fueran legales, si todas las drogas fueran legales, ¿el problema que tendríamos sería menor o sería mayor? Sería mayor. Me decía ahí Luciano Badino, nuestro operador, y faltó el tema de Pete, intoxicados, toda esta música que tiene que ver con la relación con el consumo de drogas, y ahí viene la anécdota de Ignacio. Hacíamos un programa que se llamaba Blog Periodismo Autor, en donde seguramente todos tienen la imagen de Piti comiendo comida podrida. Sí, hongos. Un hongo, una olla. Una comida que tenía 15 días y él tenía una frase que acuñaba que era en cualquier pantalón que encuentres en esta casa vas a ver que tengo un porro. Decía así, entonces Toñetti le dice, a ver, pasame el azul. Y pasa y Piti mete la mano así y saca un porro. Dice, ¿ves que tengo un pantalón de todos los porros? Y uno ve el efecto desmedido del consumo que hablábamos a lo largo de los años. Esta nota fue en el 2006. 2015, un Piti Álvarez que está con una relación bastante estrecha y destructiva con la droga, ¿no? Si ve las fotos en 6 años... Bueno, en algún momento él mismo ha aceptado eso, y no puede dejarla. No puede dejar el Paco. Básicamente yo creo que él no tiene contención, como pasa con muchos artistas, ¿no? Bueno, Charlie también es un ejemplo. Charlie, un tipo genial, increíble, que vos lo ves hoy como literatos está. Grandes. Jim Morrison, Keith Richards, Mick Jagger. Bueno, pero ellos, a ver, la han llevado mejor. Yo me anoté dos nombres acá que saqué del libro, Goyeneche y Troilo. El gran polaco. ¿El polaco? El polaco era un fenómeno, pero además ellos mismos hasta lo aceptaban folclóricamente esta cuestión, porque en aquel entonces, culturalmente, no estaba tan visto como una cuestión de negativo. Claro, era hasta casi un esnovismo. Bueno, los tangos mismos lo cuentan. Por raro esnovismo, Tomás Prisé, dice un tango Che Papusa hoy, y claramente el Prisé es la merca, es la cocaína. En realidad el Prisé era todo lo que se aspiraba, ¿no? Porque Prisé es aspirar en francés. Snifar. Claro, es snifar. Entonces, el Troilo, para mantener esas largas tertulias en las que ellos participaban, con las orquestas típicas, a veces hasta las 5 o 6 de la mañana, utilizaban la cocaína como un mecanismo para levantar, para mantener el ánimo bien arriba y seguir tocando hasta largas horas de la madrugada. Pero eso se traslada, viste que veníamos contando y hablando de jalones a lo largo de las décadas culturales. Mencionamos el tema de las drogas de diseño y el LSD en los 60, mencionamos este tema del tango, pero el rock de los 80 tiene anécdotas fantásticas relacionadas con el consumo de estupefacientes. Nosotros ahí lo abordamos desde lo que significó, más que la problemática, la incipiente
distribución en los circuitos under del fines de los 70, principios de los 80, todavía en dictadura, A ver, eso las quería sustancias de preguntarte. consumo. ¿Y qué pasó durante la dictadura? ¿Qué relación tuvo en la Argentina el proceso militar con la droga? Bueno, Una relación estrecha, sí, directa. Sí, nosotros lo contamos también ahí. Hay un muy buen trabajo de un periodista, queridísimo amigo, hoy diputado provincial, Carlos del Frade. Beso grande a Sí, Carlos sí, del un Frade. grande. Carlos que investigó mucho esto. Los tiempos en los cuales la dictadura militar argentina traza un vínculo muy estrecho con la dictadura boliviana, con García Meza, y firman acuerdos para que en la Argentina comience a utilizarse aquí en la ciudad de Rosario las primeras estructuras de puertos que le permitían a Bolivia sacar sus mercaderías al exterior, acuerdos que quedaron en aquel momento inscriptos dentro de lo que era la hermandad entre los pueblos argentino y boliviano, pero que escondían detrás la posibilidad de que Bolivia, dejando por supuesto dividendos a la dictadura militar argentina, pudiese empezar a sacar la droga con rumbo a Europa, teniendo una estructura portuaria a disposición. Es decir, que esos acuerdos eran en lo macro. En lo micro, en el consumo interno, muchísima represión que empieza a ser sorteada por los circuitos under, ¿no?, de consumo, y aparece ahí una vez más la música como espacio de resistencia, el rock, primero la música progresiva a principios de los 70, luego el rock, el famoso rock nacional, y hay un caso que nosotros lo relatamos mucho allí y que tiene que ver con una causa originada en un músico muy conocido, en aquel entonces más conocido que ahora. Él era guitarrista de Los Abuelos de la Nada, se llama Gustavo Basterrica, y su apellido está inscripto dentro de los anales de la jurisprudencia argentina, porque su causa, la causa que se inició cuando le detectaron en su casa, luego de una redada policial que incluyó violenta ruptura de la puerta de su domicilio, lo cagaron a trompada dentro de su casa, le encontraron 3 porros en una lata dentro de su mesita de luz, y a partir de ahí se inicia una causa que lo terminó condenando a 1 año y medio de prisión a Gustavo Basterrica. En esa época lo que me llama la atención, además de lo que relataba Mauro, es que fue la época de la historia donde menos secuestros de droga hubo. Mira vos. Y más cantidad de presos consumidores Por consumir, existió. claro. Entonces, ¿dónde iba a parar la droga? ¿La droga? ¿Dónde estaba? En el país. Claro. En todo el país. Lo curioso era que comenzó en los 70 las relaciones carnales de Argentina con los Estados Unidos siguiendo las políticas que se venían dando, y lo que generó fue una gran expansión del negocio de la cocaína y a su vez una gran victimización al consumidor, teniendo en cuenta que ellos, la dictadura, quería aniquilar al adicto. Si uno lee las editoriales de época de los principales diarios argentinos, El como adicto El era Gran un Diario enemigo Argentino, público. Claro. el adicto había que aniquilarlo y era un ser nefasto. Al igual que a la subversión. O sea, el concepto adicto subversivo va de la mano de aquel decreto firmado por la presidenta María Estela Martínez de Perón, ¿se acuerdan? En el año 75, que dio pie a la represión ilegal a partir de lo que ocurría en Tucumán. Bueno, eso mismo ocurrió en el 74 en el Congreso. López Rega motoriza una ley, que la adicional 139, que lo que hace es considerar al adicto un delincuente, o sea, vincular el concepto de adicto con enemigo de la sociedad, con subversivo. Ya voy a ir al tema Bernasconi y demás, pero digo, por segunda vez a lo largo de esta mañana escuché una palabra que me hace ruido, que es exterminio. En este caso, hablando acerca de la dictadura, pero antes fue hablando acerca del rol del Estado en el tema del consumo de droga y las distintas clases sociales, fundamentalmente la clase más pobre, la que consume el paco. Hablaron de una suerte de estrategia relacionada con, bueno, la purificación o el exterminio, dejar que se mueran. Sí, estas son teorías, yo quiero porque fue Nacho el que lo expresó, son algunas teorías y algunas observaciones que hacen algunos teóricos que han trabajado la cuestión. Yo tengo cierta discrepancia con el concepto general de esta idea, porque me parece que termina
termina ampliando demasiado el espectro e impidiéndonos focalizar por ahí en algunas cuestiones más puntuales. Pero explícalo vos, Nacho. Hay un libro que se llama En busca del respeto, que escribe un sociólogo en los Estados Unidos que decidió convivir en el Bronx en la época del crack con la gente que decidía básicamente morir en situación de consumo. Y este sociólogo, muy interesante, lo que replica a lo largo de un estudio que llevó 10 años es que cuando llega el crack al Bronx, empieza básicamente a destruir a todos los jóvenes que básicamente hacían cualquier cosa por consumir crack. Y 5 años después, el Bronx se transformó en un emprendimiento inmobiliario. Los negros desaparecieron y se transformó esas cuevas de adictos en una suerte de barrio parque. Haciendo una traspolación a esto, digo, la ciudad de Buenos Aires tiene ejemplos emblemáticos como puede ser la Villa 31, Zabaleta, la 1114, Ciudad Oculta, Lugano. Son lugares donde las bandas y los carteles están instalados hace ya más de 15 años y sin embargo, además de los ajustes de cuentas, el tráfico de cocaína sigue existiendo y sigue creciendo para arriba esa sociedad que en realidad termina influyendo directamente en las políticas de turno y en las relaciones humanas, y todos los días se muere gente ahí que no están en las estadísticas oficiales porque en muchos casos son ilegales. Entonces nunca vamos a poder dimensionar la cantidad de muerte que hoy por hoy hay en la Argentina y en estos sectores vulnerables porque muchos son indocumentados. Dos fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, la fiscal Mónica Cuñarro y el fiscal Carlos Rívolo, trabajaron en el año 2006 sobre una serie de causas judiciales que se abrían y que parecían aisladas. ¿Qué hicieron ellos? Con registros de comisarías y de apertura de causas judiciales, empezaron a conectar esas muertes, porque eran muertes. Aparecían ciudadanos, por ejemplo, eviscerados adentro de contenedores de basura. Pero no uno ni dos, decenas. Y entonces, cuando empezaron a conectarlos, la mayoría de ellos eran indocumentados, eran personas que muchos de ellos provenían de países fronterizos, como Bolivia, bueno, o como Perú, que no es fronterizo, pero que también tenía vinculación con el tráfico de drogas, y se comprobó que la evisceración estaba vinculada a que habían sido utilizados para el traslado de droga en su cuerpo, es decir, eran las famosas mulas, a las cuales, para extraerle la droga que traían, en vez de hacer el proceso, entre comillas, natural, que es, digamos, darle laxante para que ellos puedan deponer esa droga, los asesinaban, los destripaban y les sacaban las cápsulas de cocaína en sus estómagos. ¿Esto qué permitió establecer? Que había una subclase de seres humanos que eran utilizados por otros, que incluso eran de su propia nacionalidad, porque muchos de ellos eran ciudadanos peruanos y bolivianos, y que se aniquilaban sin ningún tipo de contemplaciones, y ante una mirada del Estado prácticamente ausente o ignorante de esto, hasta que finalmente logró Cuñarro y Rívolo llevar esto a los estrados judiciales y condenar a uno de los capos. Cuando hablábamos de las bandas, tal vez la banda de Ruti o la banda de Estrada González, los peruanos de la Villa del 1114, son de las más organizadas en términos de cartelización, sin siquiera llegar a los talones, a los carteles que conocimos en Colombia o en México, pero sí con un nivel de organización de los más preocupantes de los que hubo en la Argentina. Me quedé la palabra exterminio, perdón. El fenómeno que se está dando ahora, me parece, es que todas las familias argentinas estamos marcadas por la droga. Y cuando digo todas las familias argentinas, calculo que en esta mesa todos conocemos a alguien que haya tenido problemas de drogas, directa o indirectamente con nuestra familia. Al menos en Capital o en el conurbano es muy presente eso. Me parece que dentro de esta lógica y de este argumento, uno que camina a los sectores más populares y más vulnerables, todos los días veo gente que se muere. Todos los días me comentan con nombre y apellido a alguien que pierde la vida, o por consumir, o por vender para consumir. Y eso para mí es exterminio también. Hace un rato te preguntaba si la droga fuera legal, si legalizamos todas las drogas, ¿el problema sería mayor o sería menor?
y me dijiste que sería mayor. Yo voy a sumar a esto que dice Agustín, un mensaje de celular que termina 857 que dice: está históricamente probado que la ilegalidad de las drogas, todas dicen, no solo no disminuyen ni detienen el consumo de ella, por el contrario el consumo se multiplica geométricamente. También dice: es obviamente lógico que el único golpe mortal que se puede dar al narcotráfico es la legalización. Dice: es posible emprender esta lucha nacional e internacional para lograrlo. Tiene que ver con lo mismo. En una sociedad como Suiza, Noruega, Suecia, en donde prácticamente no hay desempleados, en donde hay una tasa cero en educación, donde prácticamente no hay desempleo, seguramente esa política podría prosperar, porque es una sociedad medianamente justa, porque las 3T de tierra, techo y trabajo se cumplen en un 100%. En una sociedad como la Argentina, en donde hay tanta disparidad, en donde un chico que tiene problemas de drogas no puede acceder a un tratamiento justo, equilibrado y que recupere a ese ser humano, la política de liberación de drogas lo único que puede generar es más muerte. Déjame apuntar algo más. Hay que distinguir lo que es liberar la venta de droga o legalizar la venta de droga de penalizar a la persona que la consume. Porque con lo que sí estamos, tanto Ignacio como yo, fervientemente de acuerdo, es con que el sistema deje de considerar un delincuente a la persona que consume un estupefaciente. Que está enfermo. Esa persona, en el peor de los casos, es un enfermo. Claro. En el mejor de los casos es una persona que tiene un consumo controlable o cree que lo tiene con el consumo controlable de una sustancia. Pero bajo ningún punto de vista esa persona puede ser considerada por el Estado un delincuente. Por consumir. Exacto, por consumir. Por el hecho de Otra consumir, cosa es claro. participar de una organización que Claro, te por eso lo aclaré. Pues solo Hagamos por eso consumir. distinto, Hagamos exactamente. esa distinción, claro que me parece oportuna. Voy a ir al tema que nos había quedado pendiente, que es entre las muchas entrevistas que sí lograron. Hubo otras que no. Dualde dijo no. Y claro, Sí, no ¿y quiso cómo? hablar, y claro, y no es un tema que... Lo teníamos ahí, ¿eh? Debo decir algo Sí. para que se sientan un poco mal, porque no se tengan ganas en este momento. Pues sabés que nosotros con los notables estuvimos en la casa del expresidente Eduardo Dualde, y yo le pregunté sobre el tema. Sí. Me acuerdo que alguna vez hablamos de esto. Me parece que Eduardo Dualde... Y él respondió. Sí, es que en el peor de los casos, yo digo siempre, cuando me preguntan sobre la vinculación de los políticos, puede haber un político que tenga una visión estratégica sobre la lucha contra el narcotráfico como la que Dualde esbozó en sus escritos. De hecho, yo lo cuento ahí en el libro. Cuando yo lo voy a ver a Dualde, me dice: mire, todo lo que tengo que para decir sobre está en mis libros. está en mis libros, y me regaló los libros. Y yo los leí, y la visión es una visión que tiene claramente el armado, la estructura de la famosa guerra frontal contra las drogas de Nixon en el 71. Y sin embargo, ¿por qué fue uno de los personajes que durante la década del 90 fue señalado como el gran narco, el que manejaba la droga de la provincia de Buenos Aires? Es que me parece que el problema no es... si yo lo focalizo en Dualde, si yo digo Dualde era narco o Dualde era el que manejaba la droga, me estoy equivocando y estoy cometiendo una injuria grave contra una persona que en el peor de los casos, y esto sí lo tenemos demostrado y lo contamos, lo que hizo fue evitar que avanzaran procesos judiciales, o colaborar a que avanzaran procesos judiciales que involucraban a gente muy poderosa detrás del negocio de la droga, valiéndose, entre otras cuestiones, de los resortes que le permitieron articular con la justicia federal. A ver, lo voy a decir sin tapujos porque está escrito. El integrante de la Corte Suprema bonaerense, Eduardo Petigiani, que era juez federal de Mar del Plata, ocultó una causa que conectaba la venta de drogas en la costa atlántica bonaerense con el secretario privado de Eduardo Dualde. Esto está contado y está demostrado con testimonios, incluso con la propia causa que se intentó ocultar, a la que nosotros accedimos, y nunca nadie pudo responder por esto. Entonces, ¿qué digo yo? Ahora, en eso no se salva ningún gobierno. No, seguro que no. Digo, el kirchnerismo pasa Bueno, y veremos ahora lo que sucede. Pasó con Alfonsín, pasó durante el menemismo, digo, ahí no se salva nadie. Pero por eso lo contábamos antes, el kirchnerismo, hubo aportes que significaron mascaradas de gente y organizaciones que lavaron guita aportando a la campaña presidencial de Cristina Fernández. También lo contamos en el libro. O sea, este libro no es un libro que tiene una tendencia política a favor o en contra de nadie. Lo que trata, y lo que trató de hacer, y creo que lo logra, es demostrar con pruebas
cómo la política se vinculó con el narcotráfico a lo largo de los últimos 100 años. Bueno, después, en un ratito, Sí. mira, ya nos va quedando, vamos a entrar ¿La última media hora? en la última media hora. Bernasconi, te tengo que contar. Me queda lo de Bernasconi y me vas a contar lo que había en el famoso jarrón de Guillermo Coppola. ¿Quién se la acordás? puso? Diría. ¿Se acuerdan? ¿Se ¿Quién me la acuerdan de la puso? famosa ¿Quién me la canción? puso? ¿Es cierto ese mito que dice que si en una ruta decomisan 100 kilos de droga, 500 metros más allá pasaron 1000 kilos de droga? Sí, absolutamente. La realidad de la proporción del secuestro de droga con el tránsito de droga, según estudios de cualquier país del mundo, habla de que si el 10% circula, en realidad hay un 50% más que está circulando del lado opuesto. Y en el 422-9514, 422-9515, desde San Nicolás, hermoso lugar San Nicolás. Estuvimos allí para el Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás en septiembre pasado, así que le mandamos un beso a todos, pero allí está Jessica escuchándonos y comunicándose. Hola Jessy, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Primero agradecerles por tomarse el trabajo de hacer esta investigación, de publicarlo, difundirlo. Parece que es un trabajo que hace falta, de desmitificar un poco qué son las drogas. Y para no hacerla larga, la pregunta, que por ahí yo estudio Bellas Artes, por eso pasa por ahí por este lado. ¿Sí creen ustedes que muchos de las creaciones culturales en general, música, dibujo, o sea, de todas las expresiones artísticas, habrían sido posibles sin la intervención de estas sustancias? ¿Cómo Esa te es va? mi pregunta puntualmente. Sí, ¿cómo te va? Muchas gracias por tus conceptos. Mira, yo creo que ninguna de las maravillas que la creación humana le ha dado justamente a la posteridad hubiesen sido posibles sin el talento. Esta es la condición sine qua non, el talento que han tenido, el talento y la sensibilidad que han tenido muchos de esos artistas que le han legado a la posteridad el trabajo, tanto aquellos que lo hicieron desde las artes plásticas, la literatura y también la música. Ahora, en algunos casos se ha dado que esa potencialidad de la creatividad se ha logrado bajo efecto de algunas sustancias. Pero eso no quiere decir, y siempre lo planteo en estos términos, una persona creativa podrá potenciar o amortiguar los efectos de su creatividad consumiendo alguna droga. Ahora, el consumo de una droga no te va a dar nunca la creatividad si no la tenés. Y esto es lo importante. Hay enormes artistas que se han arruinado la vida consumiendo drogas y lamentablemente han utilizado a veces el argumento de que vos fíjate, este tipo compuso esta obra en estado de alucinación producto del consumo de tal o cual sustancia. Lo que no te dicen es que ese tipo a lo mejor luego ingresó en una parábola de adicción que lo llevó a la muerte o a arruinarse la vida. Yo soy un fanático de pocas expresiones culturales. Si de uno de los músicos populares argentinos soy fanático es de Charly García. Y realmente yo no cambio la posibilidad de ver a un Charly como lo veo hoy, destruido, destrozado, por los efectos, entre otras cuestiones, del consumo de estupefacientes, por verlo o por volver a verlo en plenitud de su sanidad hace 30 o 35 años. Y desgraciadamente esto también es atribuible al consumo de drogas. Mucho más que las enormes y bellísimas canciones que nos regaló. Por lo tanto, me parece que yo sería muy cuidadoso cuando me refiero a la vinculación entre el consumo de estupefacientes y la creatividad. Bueno, y eso también, perdón, que acoto una cosita que personalmente, y esto es totalmente mío, creo que las drogas te sacan lo que vos tenés dentro. Te ayudan a sacar esas cosas reprimidas, buenas o malas, y ahí está el problema de que hay gente que se mete en las drogas por una cuestión de juego y después no se banca con lo que se encuentra. Y ahí me parece que está el tema de si lo resuelve o no lo resuelve y cómo lo resuelve. No sé si será tanto la sustancia, sino el uso que hacemos nosotros de ello. Pero bueno, muchas gracias
Gracias, Jessy, te mandamos un beso gracias, grande. hasta luego. Hasta Chau, pronto. chau. Bueno, pero hay algunos de los profesionales que trabajan en adicciones que también te dicen esto. Digo, el adicto por consumir, solo por consumir, no es un violento. No todo adicto se violenta y puede agredir o matar a otra persona. Lo mismo No. pasará con la creatividad. No todo se pone creativo. No todo el No, mundo y se todos pone los creativo. adictos o consumidores responsables lo que hacen a la hora de consumir es anestesiar. Es partir la realidad en dos. Lo que pasa que esa realidad después, cuando los efectos de las drogas bajan, se transforma y se duplica. En este vínculo tan claro, digo claro a la luz de la historia de cómo el narcotráfico empezó a tender sus redes y se instaló en nuestro país, en la Argentina, ese vínculo claro con el Estado, incomprobable hasta ahora. Ojalá en algún momento eso se pueda judicializar y condenar si hace falta y tener las pruebas, claro, lo más difícil. Digo, pero en ese vínculo, más allá de los adictos y que esto, porque voy a preguntar si murió gente, pero está claro que ha muerto y sigue muriendo un montón de gente por el negocio del narcotráfico. Yo me refiero a gente en la complicidad, digo, a funcionarios, gente, hay muertos que no conocemos, que no sabemos, que a lo mejor nunca nos vayamos a enterar. Estaría bueno que vos cuentes lo del Congreso. Vamos a complementarlo esto, porque la política no solo tiene vinculaciones en la protección de aquellos que se dedican a la venta de estupefacientes, sino que muchos políticos fueron en sí mismos consumidores de sustancias. Bueno, los nariguetazos en el Congreso, ¿quién fue? Justamente, Destello. nosotros contamos en el libro las dos partes de esa historia. La parte de lo que ocurrió cuando Alberto Lestele, ex titular de la Cedronar, dijo en una charla pública, pero no en una charla política, una charla en una organización civil, dijo esto de que los diputados, cuando están en plena sesión y se alargan las maratónicas sesiones, se van al baño y se pegan un nariguetazo para dar su discurso enardecido. Esto lo dijo el tipo y no se dio cuenta que alguien lo había grabado, y esa grabación se distribuyó y llegó a un medio, ese medio la difundió y se armó un escándalo. El tipo tuvo que renunciar. Ahora, 15 o 20 años después... A mí me tocó la posibilidad de realizar una investigación y ser el mentor de que por primera vez en la historia argentina se allana el Congreso de la Nación Argentina por drogas. Había una persona que trabajaba en un sindicato, pero además representaba una comisión y se dedicaba a vender tizas de cocaína de 5 gramos de máxima calidad en el interior del Congreso de la Nación, en ambos anexos. Cuando hablo Congreso, digo Senado, diputados y anexo. Esta persona trabajaba con total impunidad, vendía la droga en sobres del Congreso, fue detenido por la policía. Me va a decir Mauro que me volví Fantino. Vendía... ¿Podés repetir? Por favor, RF, vendía le vamos a la decir porque droga ahora está en en la calle. sobres del Congreso. En sobres del Congreso, y te vendía la cantidad de que vos quieras. Yo le llegué a comprar 5 tizas. Para la investigación. O sea, 25 gramos. Para la investigación judicial que hicimos con el juez Lijo, y que tuvimos la premura, sobre todo, siempre que realizo investigaciones con Mauro, nosotros no hacemos la investigación para la TV, nosotros trabajamos con la justicia, y una vez que la justicia resuelve, nosotros publicamos todo el material. Hacemos a la inversa que hacen algunos de los periodistas que trabajan ahora. Primero creemos en la justicia y después nosotros mostramos el material. Y cuando se lo detuvo, la justicia avanzó parcialmente. Estamos hablando de Congreso de mayoría automática. ¿No fue que fue? 2005. 2005. Y el juez Lijo no pudo hacer la pericia central, que para mí era más que básica, que era peritar la agenda y un arqueo del celular de Saidán, que se manejaba todo por mensaje de texto. En esa época, recordemos, no existía el WhatsApp, no existía ningún tipo de mensajería, sino que era todo mensaje de texto real. Y le contestaron a un requerimiento del juez Lijo que no tenían los 15 pesos para abonar a una batería que se le había quemado y que nunca se pudo peritar, y RF quedó finalmente en libertad
teniendo en cuenta que la justicia no pudo comprobar que él traficaba drogas, sino que en realidad él era un adicto para la justicia. Claro. Se transformó de traficante a adicto. Y nunca supimos a quién le vendía, nunca supimos quiénes eran las redes, quién le distribuía la cocaína y demás. La verdad es que, de verdad... Y para ser más didáctico, me sentí realmente un pelotudo. El famoso pelotudo, pero pelotudo del pelotudo. Sí, sobre todo, Lijo, si me estás escuchando, realmente quiero decirte que años después me sigo sintiendo un pelotudo. Claro. ¿Hay necesidad de hacerlo dentro del... ¿Viste? Perdón por la pavada que voy a preguntar, pero digo, dentro del Congreso de la Nación hace falta. Con la que se llevan. Las veces que nosotros viajábamos a retratar, estas son las contradicciones y los contrasentidos del sistema, ¿no? La situación tan caliente de la frontera argentino-boliviana en Salta, siempre íbamos a ver al juez Raúl Reynoso, porque era la referencia en materia de lucha contra el narcotráfico. Era el Superman el de las zar drogas. antidrogas era hablando de sentirse como un... Por eso. Hasta la Pero kriptonita, claro, total. Pero esperá, el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, lo designó como el juez de referencia. Iban a crear una oficina en la Corte Suprema antidroga y lo iban a poner a cargo a Raúl Reynoso. San Reynoso, era como... Pero te juro, o sea, es más, yo creo que estuvieron diciendo, hace un año justo. Tenía custodia de la DEA ese. Además, bueno, pero estos son de los tantos jueces de la DEA que trabajan para la DEA y que lo que hacen es regular a quienes dejan pasar y a quienes no. Este señor está quedando comprobado por una investigación de la Procunar. Acá está, esto que vos decías, no son solo denuncias periodísticas, está judicializado y están procesados. Este hombre, ¿qué hacía? Detenía a los narcos. Piensen ustedes que vos, el tipo que maneja la organización, difícilmente cae preso. ¿Vos a quién detenés? Al chofer del camión. Claro. El tipo que lleva 2.000 kilos de cocaína o de comisario. ¿Y quién? El piloto del avión. Claro. El chofer del camión. No detenés al capo. Bueno, ¿qué hacía este tipo? Hacía una investigación pipí, detenía a uno y ¿qué hacía? Le imputaba un delito por el cual iba a quedar preso y luego le cobraba para bajarle la calificación del delito y liberarlo. Y después el tipo desaparecía. Claro. Bueno. Se esfumaba. ¿Cuáles son las 3 formas más fáciles de hacer entrar droga en Argentina? A pie, en auto y en avión. ¿Qué importancia tiene Rosario dentro de la red? Rosario es una de las cabeceras de la ruta considerada la ruta de acceso principal de las drogas, que es la 34, que nace allá en el norte argentino, en la provincia de Salta, y finaliza en Rosario. Y la necesidad de llegar a Rosario tiene que ver con la gran cantidad de puertos de aguas profundas que hay a la vera del río Paraná, desde San Lorenzo hasta San Nicolás Ramallo. Ignacio, y en esas formas de entrar a pie, porque me quedé en esto, de entrar a pie. Un ciudadano boliviano cruzaba la frontera seca entre Argentina y Bolivia con una campera que tenía 15 kilos de cocaína de máxima pureza disimuladas entre el propio género, la propia tela de la campera. Lo agarra, esto me lo cuenta el gendarme Ariel Miño, lo agarran, los gendarmes lo persiguen. ¿Qué hace el tipo en un momento determinado? Deja la campera colgada en un árbol del lado de Bolivia. La frontera seca es... El tipo hace así, dice, yo no tengo nada. Y le dice, ¿y eso que está ahí? Y dice, y no sé, cruce, no puede cruzar ningún gendarme. Ese tipo se escapó. Y te digo otra, en San Salvador Massa y en Misiones me ha pasado ver con mis propios ojos diferentes lugares de paso, lugares de paso en donde la gente transitaba de un lugar al otro y llegaban hasta introducir un avión desarmado, pero con el tráfico hormiga, caminando todos los días hasta que instalaron un avión del lado argentino y drogas, ni te cuento, digo. Mauro Federico Ignacio Ramírez, con su libro Historia de la droga en la Argentina. Compralo, andá a buscarlo. No hablamos tanto acerca de
la enorme cantidad de información que han recopilado los chicos y está en este libro. Imagínate, son 100 años de historia más o menos de la droga puestas en este libro, así que te lo recomendamos muchísimo. Ayuda a entender un poco de qué se trata, hasta dónde, y por eso empezamos el programa preguntándoles a los chicos si esta pelea, esta batalla de frente contra el narcotráfico era posible, en qué situación estábamos nosotros aquí en la Argentina. Me había quedado pendiente la cuestión de la entrevista al juez Hernán Bernasconi, famoso por el caso Coppola. Un poco yo decía, bueno, ¿qué había en el jarrón? ¿Les contó alguna vez qué había en el jarrón? Bueno, lo que pasa es que la causa Coppola fue claramente la expresión más cabal de lo que significaba la conexión entre la policía, la justicia federal amañada y las organizaciones narcocriminales. Fue una vergüenza judicial esa causa. De hecho, él estuvo preso. Claro, la utilización de fuerzas parapoliciales, de fuerzas regulares de la policía que lo terminaban haciendo cualquier cosa para, en todo caso, no digo perjudicar o beneficiar a ningún inocente o culpable. Lo que digo es, Guillermo Coppola tuvo vinculaciones claramente demostrables con organizaciones de narcotraficantes que llegaron a la Argentina en los 90 y que no tenían nada que ver con el jarrón. ¿Se entiende? Nadie investigó a fondo las vinculaciones de cómo Guillermo Coppola y Poli Armentano construyeron los boliches más importantes de la década del 90 en la ciudad de Buenos Aires. Donde había cocaína premium. Donde se vendía cocaína de primer nivel en los VIP. El Cielo, por ejemplo. Entre otros. Y bueno, desgraciadamente eso quedó trunco. De todos modos es interesante siempre escuchar a los protagonistas de las historias. Nuestra manera de agradecerles a ambos por aceptar esta invitación y venir a Los Notables es este regalo que es un clásico. Sí, plato señora. que es clásico, tan clásico como Los Notables, y que nos pero facilita... Porcelanas Verbano para Fayat, Argentina. Pero Ignacio no, porque debutó. Claro. Y dice Los Notables, en este caso a un notable Ignacio Ramírez, LT8 2015, y por supuesto Mauro Federico. Vamos también. todavía. Vamos. Bien, Bien, bravo. muchas gracias. A Oscar, a todo el equipazo que tienen acá. Para mí es un gran placer. Primero venir a esta ciudad que adoro. Y segundo, venir a este programa que es un clásico de Rosario y de la radiodifusión argentina. Así Gracias, ha sido un gustazo enorme, un placer la charla. Una frase solamente: para el narcotráfico no hay que tener consenso, y si estás escuchando en este momento y tenés problema de drogas, habla con tu familia, que ellos te quieren ayudar. Estos son Los Notables. Conducción Sabrina Nardi. Producción periodística Guillermo Batalaro. Participación periodística Agustín Indelangelo. Operadores técnicos Luciano Badino, Nicolás Franceschetti. Locución comercial Mariela Reschini. Contenidos multimedia Ana Clara Giorgio Nevia. Producción general Oscar Cecini. Pregunte usted, charle con ellos, diga qué quiere saber.